Mi nombre es Sofía Olowati, tengo 26 años, nací en la provincia de Buenos Aires y hace alrededor de 14 años que estoy viviendo acá en la provincia de Corrientes. Actualmente estoy haciendo el profesorado de artes visuales. Previamente hice diseño de indumentaria y también parte de restauración en obras de artes, así que estoy como vinculada a todo el mundo del arte en sí, o sea, de lo que sea artes visuales. Cuando era chica, de parte de mis padres, que los dos son artistas, o sea, artistas y restauradores, siempre como hubo como que me inculcaron, siempre me compraban materiales y eso como para que vaya desarrollando, digamos, lo que sea dibujo y de por sí yo era una persona que siempre era muy curiosa, de hecho lo sigo siendo, entonces es como que siempre era dibujar y así, digamos, hasta el día de hoy es como yo lo asocio, digamos, lo que sea el dibujo o la pintura mucho con la meditación, porque cuando uno está, digamos, concentrado haciendo, digamos, creando, ilustrando, de cierta manera uno se teletransporta, digamos, a lo que está haciendo y también creo que está muy vinculado a descubrirse también, en auto observarse, qué va saliendo de adentro y bueno, así más o menos como que voy construyendo lo que serían estas obras. Y bueno, también siempre, digamos, destacando que hay inspiración del exterior, como bueno, en el caso de mis padres, como mencionaba. También mi padre, digamos, bueno, él falleció cuando yo era chica, pero como que hasta el día de hoy mucha de mi inspiración también nace de él. Y bueno, en el año 2018 fue como un año de antes y después. Previamente, como hacía diseño de indumentaria, mis ilustraciones se basaban más en lo que tenga que ver con la carrera. Pero en el 2018 como que empecé a centrarme más en desarrollar ir investigando e ir puliendo, digamos, y desarrollando mi propia técnica, digamos. Entonces, bueno, la idea era ir armando bocetos y de acuerdo a eso, experimenté también tanto con microfibra, con estilógrafo, después, con acrílicos. Pero sí, particularmente en el caso de la microfibra, descubrí que podía ser mucho más minuciosa y trabajar, digamos, en pequeño formato. Entonces, particularmente como que me aboqué a eso. Lo que hice fue trabajar con lápices de colores acuarelables. Por lo general, lo que siempre se va a observar en la mayoría de mis obras es que trato de trabajar con un formato circular o, en este caso, que fue la última ilustración que hice este año, a fines del año pasado, era involucrar un poco de color, porque también lo que había pasado, previamente a todo esto, siempre me basaba más en colores monocromáticos. En cambio ahora, estoy como en una etapa de experimentación de ir involucrando e ir incorporando, digamos, otros colores y eso, para ir experimentando con eso. Después, otro de los detalles es que siempre me gustó trabajar con el tema de las perspectivas, como por ejemplo en este caso.
me gusta, o sea, como generar esa ilusión óptica o hasta inclusive, en este caso particularmente, que uno cuando observa es como que genera cierto movimiento que quizás, no sé, por ejemplo, en este caso es como la idea esta de expansión. Particularmente en esta obra, bueno, lo que quise representar son los 4 elementos como agua, tierra, fuego, aire. Después, bueno, una cuestión del equilibrio entre todos estos elementos y en este caso lo que sería el macro o microcosmos, después, bueno, la luz, la oscuridad, como que todo ello, digamos, convive, perdón, en un mismo punto, en un mismo centro, como que todos formamos parte de lo mismo, o sea, todos formamos parte de aquello. Y bueno, en el medio quise representar lo que sería el árbol de la vida, cómo de ese punto también nacen todos estos elementos que, bueno, componen en sí la vida. Bueno, y en este caso, por ejemplo, la última obra que hice es esta cuestión de una cerradura, porque de cómo uno, para, digamos, tener ese autoconocimiento o de también para conocer el mundo también hay que conocerse a uno mismo. Entonces, para eso se necesita, digamos, todo. Eso es lo que quise eh, representar, digamos, incorporando, por ejemplo, el corazón, que uno necesita de esa calidez, de esa llama, digamos, interna que bueno, de empatía, de amor y así sucesivamente. Después, en este caso, justamente también quise representar un poco de esto, del tema de la sabiduría, de cómo uno cuando empieza, digamos, a leer, a conectarse con el mundo que lo rodea, sale de la ignorancia y se sumerge en ese océano de conocimiento, pero que a su vez no es leer para saber más, sino leer para ignorar menos. Y bueno, acá justamente el mundo representaría esto de que, bueno, necesitamos atravesar por distintos ciclos o distintas facetas para alcanzar, digamos, lo que vendría a ser, bueno, lo que muchos quieren llamar la iluminación o bueno, el hecho de estar despiertos. Particularmente en mi caso, tengo mucha inspiración en base a lecturas que suelo frecuentar, digamos, y pienso que sí, o sea, el artista puede llegar a tener, digamos, como un fundamento de acuerdo a las ilustraciones o el arte, digamos, que va generando, pero a su vez también siempre va a depender ese concepto de acuerdo al espectador. Creo que sí, que también va de la mano, o sea, en cuanto a mis obras, podría que iría de la mano con más las ciencias y eso, ciencias en el sentido de por ejemplo, el esoterismo, las ciencias ocultas y también con aspectos así espirituales, como que está todo muy arraigado entre ellos. Creo que es esencial que tenga ese trasfondo, digamos, para que pueda ser considerado hasta inclusive una pieza de arte. Para mí es esencial que tenga, bueno, parte de uno mismo, obviamente, pero a su vez que tenga también un trasfondo, que tenga un mensaje que quiera comunicar y que también de alguna manera buscar eso, que despertar en las personas, cómo puede movilizar de cierta forma y cómo llegar a esas personas. Pero
Creo que es indispensable eso también, el hecho de no solamente observar una obra, sino tratar de desmenuzarla, de involucrarse y decir, bueno, ¿y por qué tiene tal color? ¿Por qué tiene tal forma? ¿Por qué tiene tal formato? Como que esa es la idea, despertar en el espectador el interés, la curiosidad de saber más, de querer investigar, de querer adentrarse en qué es lo que está viendo. Esta obra se llama Dimensiones. Bueno, como ven, manejo mucho la técnica de lo que es el puntillismo y después, bueno, mucha dibujo lineal. También, bueno, el formato en este caso es rectangular y de hecho uno, bueno, como lo observa, es formato pequeño. Me gusta trabajar con detalles, bueno, justamente porque la técnica te da, digamos, la oportunidad de poder desarrollarlo. Y bueno, y después el hecho de que particularmente uno cuando observa, digamos, una obra de este tamaño, es como que se tiene que acercar, digamos, para apreciar todos esos detalles o puntitos que puedo observar. Entonces, de cierta manera, simbólicamente es ese acercamiento también que existe, digamos, hacia la obra. Bueno, en esta obra, como pueden observar, traté de trabajar justamente con todo este tema de las perspectivas, de ese juego visual, hasta inclusive, bueno, varias conocidos y eso me dijeron que tenía como un aire a Escher, porque por justamente este juego de ilusión óptica, de qué está delante, qué está atrás, y hasta inclusive, bueno, te lleva a pensar de dónde estoy yo posicionado dentro de todo esto, que cuál es mi lugar digamos, en relación a la obra. Bueno, acá en el centro se puede observar un personaje. Este personaje está como en posición de introspección, si se quiere decir de alguna manera, y está muy relacionado, por ejemplo, al árbol, que vendría a representar como la naturaleza. Después, del lado derecho, se puede observar una biblioteca. Después, en el horizonte, como esa luz de conocimiento, y de cómo todo esto, digamos, esa composición en equilibrio puede expandir, y eso vendría a simbolizar la esfera, como que se está saliendo, digamos, por fuera de esa estructura, que bueno, simbólicamente puede tener muchas interpretaciones. Bueno, yo actualmente estoy finalizando el profesorado de artes visuales y estoy trabajando como restauradora junto a mi madre, que se llama Elisa Martínez. Bueno, mi idea es seguir, bueno, desarrollando obras y poder llegar a hacer alguna muestra de la colección que vaya a elaborar. Tengo material, lo que sí me gustaría seguir ampliando y bueno, poder hacer una mini muestra para que se puedan apreciar, digamos, todas estas piezas en vivo y en directo, que tengan la oportunidad de recorrer y bueno, de conectarse en persona y poder que tengan la oportunidad de observar y bueno, y de conectarse y de buscar, como decía previamente, de querer investigar y decir, bueno, a ver qué será que me está queriendo decir. Otra cosa, por ejemplo, es este tema de
de que trato de que sea lo más simbólico posible, en el sentido de que nada está al azar, sino que, por ejemplo, acá lo que sería la representación del sol, de la luna, o sea, está todo como conectado, en realidad, como, bueno, todas las cosas entre todos nosotros. Así que, bueno, esa es la idea.